Vamos a continuar con otros métodos de pronóstico de demanda. Nosotros ya habíamos visto los métodos estáticos que no tenían en cuenta cómo los nuevos valores van afectando en la estimación de demanda. Entonces ahora nosotros sí vamos a tener en cuenta eso. Como pueden ver en la gráfica, en el caso de USAN, se ve que el pronóstico de demanda está en base a todos los datos pasados, pero los nuevos datos no van a alterar el pronóstico de demanda a medida que van surgiendo. Simplemente utilizamos una foto para ver o para pronosticar el futuro. Antes de empezar con los métodos adaptativos, es importante recapitular un poco en lo que son las distintas medidas de error de pronóstico. Bueno, vamos a medir los distintos errores de pronósticos y lo vamos a ir viendo en cada uno de los distintos métodos adaptativos. Estos son los distintos métodos para poder medir el error de pronóstico que vamos a ir utilizando y lo voy a ir explicando a medida que lo vamos a ir viendo, pero están cargados en el PowerPoint. Esta es la terminología que vamos a utilizar para poder calcular los distintos métodos pronósticos adaptativos y vamos a ir viendo uno por uno en el ejemplo de Dusan. Vamos a ir viendo uno por uno, arrancando con el pronóstico adaptativo de la media móvil. Básicamente tenemos un componente sistemático y un nivel. Y el nivel va a ser el componente sistemático que va a ser la demanda, la pronosticación de la demanda. Ahora en el ejemplo lo vamos a ver mejor. Bueno, básicamente acá lo que se toma es un promedio de los últimos valores obtenidos. Entonces vamos a Excel, ponemos la función promedio, tomamos los últimos 4 valores para poder pronosticar el primer valor. Ese va a ser el primero. Y ese va a ser nuestro pronóstico para el primer periodo que queremos utilizar. Este método es simplemente los últimos promedios. Esto vamos a ir trasladándolo para poder calcular los distintos promedios con los últimos 4 valores. Entonces los últimos 4 valores va a ser lo que nosotros consideramos que va a ser el pronóstico. O sea, el nivel es igual al pronóstico, que era la fórmula que estábamos viendo en el PowerPoint. Para los últimos valores que están acá, como nosotros no vamos a tener nuevos valores, lo que vamos a replicar van a ser los últimos valores pronosticados. Y eso va a ser simplemente los valores que vamos a utilizar para más adelante. Bueno, entonces nosotros ya ahí, como podemos ver en el gráfico, hemos trasladado nuestro pronóstico. Como podemos ver, como no se tomó el factor estacional y simplemente fue un promedio, a simple vista vemos que los valores futuros y que los distintos valores no reflejó la realidad, porque no se tuvo en cuenta el factor estacional. Entonces, si bien este es un método adaptativo que se va tomando en cuenta los nuevos valores que va arrojando la demanda, porque es un promedio, como podemos ver, este no fue un buen método. Pero bueno, ahora vamos a calcular el error del pronóstico. Bueno, eso es simplemente una fórmula muy sencilla, es simplemente una diferencia, donde vamos a tomar nosotros el valor que nosotros pronosticamos y a eso se lo vamos a restar con el valor que hubo en la demanda, que es el que nosotros sabemos que sucedió. Este es un dato. Entonces nosotros vamos a ver por cuánto nos fuimos equivocando a medida que fue transcurriendo el tiempo, ¿no? Entonces, estos fueron los distintos errores que hemos tomado y como podemos ver, estos fueron muy grandes. Recapitulando, nosotros hemos calculado acá el error, pero vemos que hay distintas diferencias. Hay veces que el error salió negativo y otras veces que salió positivo. Entonces, acá vamos a tomar directamente el valor absoluto. Vamos a utilizar una función de Excel que se llama ABS. Ponemos el valor que nosotros queremos calcular en valor absoluto y esa fórmula la vamos arrastrando para las otras celdas donde hubo el error. Entonces, básicamente lo que hace esta función de valor absoluto es eliminar el signo de positivo o el signo de negativo. Y ahí tenemos ya visto el error en valores absolutos.
Como podemos ver, hay varios errores en varios niveles porque se han equivocado varias veces el pronóstico. No ha sido un buen método de pronóstico porque, como dijimos, no tuvimos en cuenta el factor estacional. El próximo error que vamos a medir ahora es la media cuadrática. Nosotros ya hemos visto los distintos errores de pronóstico. Primero, el error de pronóstico. Después vimos la del valor absoluto. Ahora vamos a ver la media cuadrática del error, que es esta fórmula acá. Este es un mecanismo bastante importante para conocer un poco lo que vendría a ser como la varianza del error de pronóstico. Entonces, esto sirve mucho para ir midiendo esto y porque lo vamos a utilizar en fórmulas posteriores. También es interesante tener en cuenta que esto penaliza muchísimo cuando el error es muy grande y los errores más pequeños son menos penalizados que estos errores más grandes. Bueno, vamos a ir en Excel a ver cómo hacemos el cálculo. Bien, para hacer la suma de cuadrados, nosotros nos vamos a posicionar primero en la celda de donde vamos a poder medir primero el error. De vuelta, la primera periodo que nosotros vamos a medir el error va a ser para el periodo 5. ¿Por qué? Porque es la primera vez, es en el primer periodo que podemos comparar el dato que nosotros habíamos pronosticado, que fueron 19.500, con el valor que realmente ocurrió, que fue 10.000. Para que vean ustedes en la gráfica, estaríamos acá, ¿no? Viendo este error. Fantástico. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la suma de los cuadrados y esto nos va a ir sirviendo para después próximas fórmulas. Entonces vamos a poner una fórmula en Excel que se llama suma de los cuadrados. Suma cuadrados es esta fórmula acá. Y básicamente vamos a ir hacia la celda de los errores. Lo que va a hacer esta fórmula va a sumar los distintos errores que fueron ocurriendo y va a elevarlo a sus cuadrados. Entonces vamos a poner la primera fila y la primera celda que queremos calcular. Ponemos punto para decir hasta dónde vamos a abarcar la fórmula y vamos a abarcar hasta acá. En el primer caso estamos sumando simplemente el primer error. Por eso posicionamos ambas veces la misma celda. Cerramos paréntesis y vamos a ir dividiendo por el periodo a analizar. Esto es muy importante porque tenemos que decirle que lo vamos a dividir por n, que es la fórmula que estaba en el PowerPoint. Entonces, vamos a elegir, nosotros queremos utilizar el periodo 5, pero nosotros ya habíamos tomado 4 valores, entonces sería el primer periodo con error. Entonces vamos a poner, como ya habíamos utilizado estos primeros 4 valores, vamos a poner menos 4. Este término lo vamos a poner también entre paréntesis. Bien, Excel también tiene una función que nos permite arrastrar las fórmulas para que no tengamos que estar copiándola una y otra vez. Pero nosotros tenemos que determinar qué celda o qué fila queremos fijar cuando vamos a arrastrar la fórmula. Entonces, para la fórmula de la suma de cuadrados, la primera fila que va a ser hasta dónde va a abarcar, de dónde va a empezar a abarcar el valor, que va a ser esta celda, que es básicamente H6, la queremos utilizar siempre para que vaya sumando los distintos valores que vamos a ir arrastrando. Entonces, eso lo fijamos con el símbolo de pesos. Lo aplicamos para la H, para que decir queremos que esta columna quede fija, y se lo vamos a aplicar también a el número 6 para avisarle que también queremos que esa fila quede siempre fija. Se lo posicionamos antes del 6 y simplemente ponemos el símbolo de pesos. Nosotros le vamos a dar Enter y automáticamente Excel calculó la fórmula para esta celda, ¿no? O sea, este sería la suma de los cuadrados para esta celda. Ahora, como nosotros ya lo hemos fijado, con el simple hecho de arrastrarlo, vamos a poder ir calculando los valores posteriores.
Bueno, ahora vamos a ver otro mecanismo para medir el error, que es el MAT. Básicamente esto sería la desviación absoluta media y es un mejor medida del error de pronóstico que el MSE, que el que vimos antes, que este de acá. Sobre todo y cuando la distribución no es simétrica. Entonces en ese caso es una mejor medida. Bueno, le voy a explicar un poco cómo hacer el cálculo de esta medida de error. Es muy similar a la que vimos antes, pero con la diferencia que no vamos a hacer la suma de los cuadrados. Pero es una fórmula bastante similar. Entonces vamos a ir, como habíamos hecho, suma, pero no suma de cuadrados. Entonces vamos a poner la función suma de Excel. Y como les había explicado antes, vamos a tomar el primer valor del error, como se había tomado previamente, pero del valor absoluto. ¿Por qué? Porque si tomáramos la columna anterior, como no estamos elevando a los cuadrados, los signos, de alguna manera, cuando suma y cuando resta, van a ir disminuyendo el error. Entonces, se trabaja con valores absolutos y no con el error como antes elevado al cuadrado. Antes no importaba el símbolo porque estaba siendo elevado al cuadrado, entonces se podía trabajar tranquilamente con este número. Pero ahora vamos a trabajar con estos, sobre todo por los números negativos. Vamos a poner dos puntos para abarcar de vuelta hasta esa misma fila. Vamos a cerrar paréntesis igual que habíamos hecho antes y vamos a fijar la fila y la columna para después poder arrastrar, como yo había explicado previamente, con el símbolo de pesos. Lo ponemos antes de la letra I para fijar columnas y antes del 6 para fijar también las filas. Y vamos a aplicar el mismo criterio de división por n. De vuelta, ponemos dividido, abrimos paréntesis y vamos a tomar el periodo, ¿no? 5, que es el que queremos calcular, menos 4 por los valores que habíamos tomado previamente, y eso cerramos el paréntesis y eso va a ser la fórmula. Como nosotros ya hemos fijado la fila, vamos a poder arrastrar la fórmula para tener para todas las columnas. Y acá llegamos al el valor máximo, sería el error, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la desviación estándar. Básicamente vamos a tomar este último valor y lo vamos a multiplicar por 1,25. Así. Y así logramos tener la desviación estándar, que es el otro método de error. Bueno, a continuación vamos a ver el porcentaje de error. Para calcularlo vamos a dividir el error dividido la demanda real, pero lo vamos a calcular con valores absolutos. Así que vamos a utilizar nuevamente la fórmula de valor absoluto de Excel, que como había dicho previamente es la fórmula ADS de Excel, la función ADS de Excel. La seleccionamos y vamos a dividir el valor del error, que es en este caso la celda H6, que fue el primer número de error que habíamos calculado, que corresponde al periodo 5, y lo vamos a dividir justamente por la demanda que tuvimos en el periodo 5. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a aplicar la fórmula. Entonces, nosotros ya sabemos el porcentaje de error para el periodo 5. Esto lo vamos a arrastrar para las distintas filas y vamos a tener los distintos errores. Vamos a ver que los errores oscilan entre el 8 y el 95%, fue el porcentaje de error para cada uno de los periodos.
Como podemos ver, estos grandes niveles de porcentaje vuelve a determinar que el método de la media móvil no ha sido un buen método de pronóstico de la demanda para este caso. De vuelta, porque no se tiene en cuenta el factor estacional. A continuación vamos a ver el método MAPE. El método MAPE es una muy buena medida de pronóstico, sobre todo cuando tenemos que evaluar qué tal está funcionando la estimación de demanda cuando hay un mercado que tiene estacionalidad y la demanda varía considerablemente de un periodo con el otro. Entonces es un buen método para medir el error. Vamos a evaluar con este método si la media móvil fue o no fue el mejor método de estimación de demanda para este caso de estimación de demanda cuando teníamos claramente una tendencia estacionalidad en la demanda. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Básicamente, como nosotros ya hicimos la parte del porcentaje del error de pronóstico, continuamos con estos valores y vamos a ir aplicando los distintos promedios para llegar al promedio de todos los errores. O sea, va a ir contemplando los distintos porcentajes de error. Entonces, vamos a Excel y nos posicionamos en este caso en la celda LM6 para empezar a calcular el MAPE. Ponemos la función igual y vamos a la función de Excel promedio. ¿Qué vamos a calcular el promedio? Y vamos a calcular el promedio de estos valores. Entonces, para el primer número, básicamente vamos a ir para calcular el promedio de la celda L6. Pero lo que sí vamos a tener en cuenta es el tema de la fijación de celdas para poder arrastrarlas a todos. Entonces, nosotros vamos a fijar la primera celda de L6 con el símbolo peso como ya lo hemos explicado previamente. Primero vamos a fijar la fila y después la columna. Entonces vamos a poner la fijación antes del 6 y antes de L para fijar la columna. Le damos Enter y al poder fijar, nosotros vemos que ahora calculó el promedio para la primera fila que estábamos calculando. Pero cuando vamos a arrastrar esta fórmula, vamos a ir calculando los promedios de las siguientes filas. Y llegamos al valor máximo, que es el 49%. Ahí tomo en cuenta el promedio de todos los errores. O sea que la mitad de los datos prácticamente, la mitad de las veces, la hemos errado. Pero eso se puede ver claramente en la gráfica. Entonces, como podemos ver, este 49% nos está diciendo que el método de pronóstico de la media móvil es un método que trajo mucho error y que no estima bien la demanda. Es un mal método de pronóstico, como lo podemos ver a través de este método de medición de error. Podemos sacar las mismas conclusiones que veníamos sacando con todos los otros métodos de error hasta el momento. A continuación voy a explicar Tracking Signal, que sería uno de los últimos métodos para medir los errores de pronóstico, que básicamente nos va a arrojar distintos valores entre un rango más o menor que 6. Cuando nosotros tenemos valores mayores a 6,
significa que estamos sobreestimados. Y cuando tengamos valores menores a 6 negativo, significa que estamos subestimando. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Y lo vamos a hacer mediante la siguiente función. Vamos a ir a la celda donde queremos hacer el cálculo. Vamos a poner igual. Y vamos a hacer una suma similar a lo que veníamos haciendo en el método MAT, pero vamos a tener en cuenta, en este caso, la fila del error, no eh, del error absoluto. Entonces vamos a tomar la celda H6 y vamos a poner los dos puntos para ir a este rango y vamos a aplicar la función suma. Vamos a abrir el paréntesis, cerrar el paréntesis y a este valor lo vamos a dividir por el valor MAT, que fue el valor que calculamos previamente. Lo que sí, como habíamos dicho antes, vamos a fijar siempre la primera fila y la columna para poder después arrastrar con el símbolo pesos, como ha sido aplicada reiteradas veces. Entonces nos vamos a posicionar antes de la H y también antes del 6 para poder fijar la fila. Le damos Enter y ahí arrastra el primer valor y vamos a arrastrar donde vamos viendo los distintos valores que fue arrojando este método de error. Continuamos con otro método. Vamos a ir al método de suavización simple exponencial, que es otro método de estimación de la demanda. El método de pronóstico de suavización exponencial simple se utiliza cuando la demanda no posee ninguna tendencia o estacionalidad observable. Esto es importante tener en cuenta. Nosotros ya hemos visto en la gráfica que tenemos un factor estacional, entonces de antemano ya estoy explicando que este no es el mejor método para este caso. Pero es interesante conocerlo porque me va a dar los conocimientos necesarios para los siguientes métodos. Básicamente arrancamos con un componente sistemático que va a ser igual el nivel, que va a ser un promedio. Lo vamos a ver bien cuando veamos el Excel. Y después vamos a aplicar las siguientes fórmulas, donde se va a ir aplicando un alfa, que es una constante suavización que va a ir entre niveles de 0 y menores a 1. Y ahora lo vamos a ir explicando. Estos valores de alfa corresponden a un pronóstico que se va a ir dando como un dato, ¿no? Son valores que uno puede ver para determinados tipos de mercado. Pero eso es un dato que se le va a ir dando, el valor de alfa. Después ya vamos a ver con otras mediciones. Ok, vamos a ir al Excel y vamos a ir aplicando las distintas fórmulas que vimos en el PowerPoint. Para arrancar, el primer valor que nosotros necesitamos es el nivel, que va a ser básicamente de dónde sacamos los valores. Entonces, nosotros vamos a sacar el nivel básicamente solicitando un promedio de todos los valores. Vamos a poner un promedio que es similar
al que habíamos sacado ya en el primer método. Y este promedio me va a dar el nivel. ¿Mm? Posteriormente vamos a aplicar una fórmula para poder ir calculando los siguientes niveles. La fórmula que vamos a utilizar es la que vimos en el PowerPoint, que es esta fórmula de acá, que me va a dar el nivel para los distintos periodos. Y vamos a utilizar alfa, que en este caso, como va a ser un dato dado, vamos a trabajar con un alfa de 0,1, que ya lo tenemos cargado. Entonces, nosotros nos vamos a la celda donde queremos hacer el cálculo, que va a ser para el primer periodo. Y una vez que nos ubicamos ahí, aplicamos la fórmula igual. Y vamos a tomar primero el valor de alfa. Como este valor de alfa se va a utilizar para todas las filas, lo vamos a tener que fijar como ya se explicó, con el símbolo de peso para después poder arrastrarla. Entonces lo vamos a aplicar para fijar tanto la columna como la fila. Esto tiene que ser multiplicado por el valor de la demanda al calcular, que va a ser la demanda del periodo 1. Entonces, vamos a calcular con esa demanda. A esto vamos a sumarle el 1 menos alfa. Entonces vamos a poner más. Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a poner 1 menos alfa. De vuelta, alfa hay que fijarlos. De vuelta con el símbolo peso. Y cerramos paréntesis. Y a esto lo vamos a multiplicar por el nivel del periodo 0, que fue el promedio que habíamos tomado de la demanda. Y ahí aplicamos Enter y vamos a poder ir arrastrando esta fórmula. Ok, una vez que ya tenemos el nivel, vamos a aplicar el pronóstico simplemente aplicándolo para los periodos siguientes. Entonces, vamos a calcular que para el periodo 1 el nivel de pronóstico va a ser igual al nivel calculado del periodo anterior. Entonces ponemos igual, vamos a arrancar con el periodo 0 para calcular el pronóstico para el periodo 1 y ya tenemos el primer pronóstico. Vamos a ir aplicando este mismo para los siguientes niveles, extendemos la fórmula. Como nosotros podemos ver, el último valor de pronóstico calculado es para el periodo 13, que se tomó el nivel del periodo 12. Como no tenemos estos valores, vamos a replicarlos porque es el último nivel conocido. Y ahí vamos a tener sí todos los valores para todos los periodos. Vamos a ir a la gráfica de este método de pronóstico. Nosotros tenemos acá cuál fue la demanda real con el factor estacional y el método de pronóstico que hicimos. A simple vista uno puede deducir que el método suave simple exponencial para una demanda que claramente está tendenciada por un factor estacional no fue un buen método de pronóstico. Y tenemos acá todos los métodos de error que utilizamos
previamente, que son los mismos que utilizamos en la media móvil. Tenemos todos los errores para cada uno de los distintos valores de pronóstico. A continuación vamos a ver otro método más, que el método de Holtz. El método de Holtz vamos a tener una variante que el componente sistemático va a estar dado el nivel más la tendencia. Este se utiliza cuando se asume que la demanda posee el nivel y una determinada tendencia en el componente sistemático, pero no en el factor estacional. ¿Qué significa esto? Significa que el método de Hall tampoco tiene en cuenta la estacionalidad, que es el caso que veníamos viendo en Dusan, donde se va repitiendo esto año tras año, pero sí tiene un nivel y una tendencia. Entonces, se obtiene una estimación inicial del nivel y la tendencia corriendo simplemente una regresión lineal, donde vamos a tener la demanda estimada para un determinado periodo, multiplicándola por una tendencia y a eso le vamos a sumar eh, un nivel, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un B, que es nuestra estimación inicial, o sea, nuestro nivel cero, y un alfa, que, mejor dicho, un A, que va a ser nuestra estimación inicial multiplicada la tendencia. Vamos a aplicar estas fórmulas y la vamos a ir revisando, ¿no? Nosotros acá vamos a tener una constante de suavización beta que va a estar dado entre valores de 0 y 1. Recuerdan que en el método anterior utilizábamos solamente el alfa. Ahora le vamos a agregar un beta. Entonces vamos a tener dos constantes de suavización. Uno para la tendencia y la otra para el nivel de arranque. Lo vamos a ver más claro en el ejemplo de Dusan. Entonces vamos con este método y vamos a ir paso por paso explicándolo. Para arrancar con el cálculo de los distintos niveles, vamos a calcular primero el nivel para el periodo 0. Para eso vamos a utilizar funciones de Excel que están vinculadas con lo que es la regresión lineal y vamos a calcular para el periodo 0 la ordenada de origen. Para eso vamos a utilizar una función de Excel que se llama intersección.eje. Entonces nos posicionamos en la celda F2, ponemos igual y vamos a escribir intersección.eje. Bien, básicamente hay que seleccionar los datos para Y y para X. Entonces, en lo que respecta con Y, vamos a tomar todos los valores de la demanda que tenemos. Podemos separar con un punto y coma. Y ahora vamos a poner para el eje de las X todos los periodos que queremos utilizar. Del periodo 2, del periodo 12 al periodo 1. Y cerramos siempre paréntesis. Y ahí tenemos la ordenada de origen. Posteriormente, para calcular la pendiente del periodo 0, vamos a utilizar también la función de pendiente de Excel. Nos vamos a igual y vamos a escribir pendiente. También se pueden buscar si uno toca f de x. Y de vuelta la misma mecánica que la anterior. Primero vamos a seleccionar todos los valores de la demanda.
separamos con punto y coma. Y posteriormente vamos a seleccionar todos los periodos del 1 al 12. Cerramos paréntesis y ahí calculamos la pendiente. Vamos a aplicar las fórmulas que vimos en el PowerPoint para los distintos niveles y las distintas tendencias. Las fórmulas que vamos a utilizar son estas para los distintos niveles y para las distintas tendencias. Entonces vamos a utilizar el alfa para lo que son los niveles y después vamos a utilizar el beta, que es la otra constante, para las pendientes. Estas son las mismas fórmulas que vamos a aplicar a continuación. Entonces, para calcular el nivel para el periodo 1, aplicamos la fórmula que se toma el valor de alfa, lo vamos a fijar al valor de alfa para después poder arrastrarlo con el símbolo peso como les había explicado, tanto para la fila como para el columna. Y a eso nosotros lo vamos a multiplicar por la demanda del periodo 1. A esto le vamos a sumar la fórmula de 1 menos alfa. Y de vuelta recuerden siempre fijar a alfa para poder arrastrarlo. Si no, hay que volver a poner la fórmula, porque te va a ir cambiando de celda. Lo fijamos siempre con el símbolo de pesos, tanto para las columnas como para la fila. Cerramos el paréntesis. Y esto hay que multiplicarlo por el nivel 0 y la sumatoria con la tendencia 0. Entonces, a esto le ponemos el símbolo de multiplicar. Abrimos paréntesis y la sumatoria del nivel 0 más T0, que era la pendiente que habíamos calculado con la fórmula de pendientes. Entonces tenemos el nivel 0 y el valor de la tendencia en el periodo 0, que son las fórmulas que hicimos antes de Excel de intersección de ejes y la fórmula de pendientes de las regresiones lineales. Ahí cerramos paréntesis, no se olviden. Y ahí tenemos el primer valor para el nivel del periodo 1. A continuación vamos a ver el cálculo de las distintas tendencias. Vamos a utilizar la fórmula del PowerPoint que ya había mostrado previamente para hacer distintos cálculos de las distintas tendencias. Vamos a arrancar con la siguiente fórmula. Vamos para posicionarnos para el periodo 1 y ponemos igual y utilizamos ahora beta, que es otro valor dado. Recuerden de fijarlo para después poder arrastrarlo. Recuerden que siempre se fija con el símbolo de pesos, tanto para columnas como para filas. Entonces tomamos el valor de beta y el valor de beta va a estar multiplicado los valores del nivel para el periodo 1 menos el valor del nivel del periodo 0, que vendría a ser donde hicimos la intersección de ejes. Eso lo cerramos en paréntesis. Y a esto le vamos a sumar la fórmula de 1 menos beta. 1 menos beta. Y acuérdense nuevamente fijar beta.
se cierra el paréntesis y esto se multiplica por el valor de la tendencia anterior. Y cerramos paréntesis. Y ahí está la fórmula. Ahora, como nosotros pudimos hacer las fijaciones correspondientes a alfa y beta, podemos arrastrar para tener los distintos niveles y las distintas tendencias. Ya teniendo el nivel de tendencia, como habíamos dicho, la fórmula de pronóstico era nivel más tendencia para el método de Holtz. Entonces simplemente sumamos nivel más tendencia. Y ya tenemos el primer pronóstico. Esto lo vamos a ir arrastrando y vamos consiguiendo los distintos pronósticos. Como pueden ver, para estos tres periodos vamos a aplicar la fórmula de regresión lineal para poder así calcularlos correctamente. Entonces, nos vamos a posicionar en la fila que queremos calcular y vamos a poner simplemente una fórmula de regresión lineal. Nos posicionamos y calculamos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de regresión lineal utilizando el último nivel determinado más la tendencia para poder estimar estos valores. Entonces vamos a utilizar este nivel que lo vamos a fijar para después arrastrar la fórmula. Lo fijamos siempre con el símbolo pesos tanto para la fila como para las columnas. Y a este nivel le tenemos que sumar la multiplicación de la pendiente para los periodos de estimar. Entonces, sumamos. Nosotros para el periodo 13, que queremos calcular, le vamos a restar el periodo 12 para que me dé el 1, porque este va a ser el primer nivel a calcular, o sea, va a ser el primer periodo a calcular con la regresión lineal, el segundo, el tercero y el 4. Entonces vamos a poner esta diferencia para que me vaya estimando la pendiente más el nivel para 1, 2 y 3 y 4, que son las distintas ordenadas de origen. Entonces vamos a tomar este valor, el cual le vamos a restar el periodo 12 para que me dé un 1. Y a este le vamos a fijar tanto en filas como en columnas. Este valor lo vamos a multiplicar por la pendiente, que va a ser la última pendiente conocida, que también va a ser fijada para poder arrastrar los distintos periodos. Siempre se fija con pesos. Y ahí tenemos ya calculado para el primer pronóstico para el periodo 13. Y esto lo vamos a ir arrastrando para los otros periodos. Y tenemos calculado hasta el periodo 16. Bien, si nosotros vamos al gráfico, se tiene en cuenta la tendencia. Hay una cierta tendencia alcista,
que se ve que el pronóstico lo tiene en cuenta, en consideración, pero todavía no tiene en cuenta el factor estacional. Entonces, con los métodos de error de pronóstico podemos ver que el método Holz todavía presenta muchos errores, porque no tiene en cuenta este método de estimación de demanda el factor estacional. Ya explicado el método de Holt, ahora vamos a continuar con el método de Winter. El método de Winter es un método que tiene dentro de su componente sistemático el nivel, la tendencia y el factor estacional. Este método va a servir cuando vemos este factor estacional a diferencia de los métodos anteriores. Ahora voy a mostrarle un poco la nomenclatura que vamos a utilizarlo. Estas son las distintas fórmulas que vamos a utilizar y voy a ir explicando una por una. El método de Winter va a tener en cuenta la constante gamma, que es una constante de suavización para los factores estacionales entre 0 y 1. Esto se lo vamos a incorporar y vamos a tener en cuenta los ya conocidos alfa y beta de los métodos anteriores. Entonces vamos a utilizar alfa, beta y gamma. Bien, para el método de Winter vamos a utilizar algo que ya habíamos utilizado en el método estacional, que era cuando hacíamos la descomposición de la demanda de estacional. Era el método que vimos en la clase anterior. Entonces vamos a utilizar esos datos que ya lo hemos calculado para el cálculo de este método. Entonces vamos a recordar un poco lo que habíamos hecho. Nosotros teníamos la demanda, pero antes de arrancar la desestacionalizábamos. Hacíamos este proceso aplicando la siguiente fórmula. Nos vamos a remontar para atrás. En este método estático, nosotros habíamos dicho que el primer paso que teníamos que hacer era desestacionalizar la demanda y correr una regresión lineal para estimar el nivel y la tendencia, donde se aplicaba esta fórmula que ya la conocemos, ya la aplicamos en el método anterior. Se va a sumar la primera demanda cuando nuestro P era par, se aplicaba esta fórmula, y cuando nuestro P es impar se aplicaba esa fórmula, que son las dos fórmulas que tenemos. Como nuestro ejemplo, nuestro P era 4, aplicamos esta de acá. Esto ya lo hemos explicado en el método anterior. Lo importante es que ahora tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, nosotros tomamos la primera demanda, a esa se la sumábamos a la quinta, y a eso le sumábamos por la sumatoria de las demandas que había dentro del periodo 2 y 4, y a eso lo dividíamos 8. Que era la fórmula que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior, que nosotros se la aplicábamos a cada uno. ¿Ven? Se toma la primera demanda, que era el dato histórico que teníamos, a esto le sumábamos la octava demanda, y a esto le sumábamos la sumatoria multiplicada por 2 de las demandas que había del periodo 2 al periodo 4. Y eso lo íbamos aplicando para la demanda desestacionalizada del periodo 3. Para la demanda estacionalizada del periodo 4 también vamos a tomar en este caso la del periodo 2, vamos a tomar también la del periodo 6, sumando las del periodo 2, del periodo 3 al periodo 5 multiplicado por 2, y todo esto lo dividimos por 8. Esto es para cada una de las demandas estacionalizadas, que es lo que vimos en la clase anterior. Una vez que nosotros teníamos esto, aplicábamos la función de intersección eje para calcular la ordenada de origen y la pendiente. Entonces vamos a tener estos dos datos.
Y después, para aplicar el cálculo de S1, S2, S3 y S4, simplemente lo que teníamos que hacer era sacar un promedio de las distintas S que íbamos sacando. Como teníamos 3, porque había estos datos, es simplemente el promedio de ellas. Y ahí tenemos el S1, S2, S3, S4 promedio. Y las primeras S las sacábamos simplemente dividiendo la demanda dividido el valor que nos daba la demanda estacionalizada por la regresión lineal. Que esta obviamente se calculaba simplemente tirando la recta, que era esta de acá, que se ve en el gráfico. Perfecto. Entonces vamos a tener en cuenta estos números, que son el nivel y la tendencia de la regresión lineal que sacamos una vez que hemos estacionalizado la demanda, y vamos a tener en cuenta también los distintos S ya calculados: S1, S2, S3 y S4. Bien, entonces vamos a utilizar para este método de Winter los ya conocidos. Entonces, primero tenemos estos tres datos, que va a ser alfa, beta y gamma. Y después vamos a arrancar con el nivel y con la tendencia ya conocida. Y también vamos a arrancar con el S1, S2, S3 y S4 también ya calculados con el método anterior. Entonces, vamos a ir por paso. Vamos a arrancar con este nivel, esta tendencia y estos valores que nos proporcionó el método anterior para hacer los cálculos correspondientes a este método. Ya teniendo esto, hacemos lo siguiente. Para el cálculo de nivel vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es la que tenemos en el PowerPoint. Esta va a ser para el nivel, esta va a ser para la tendencia y esta fórmula va a ser la que vamos a aplicar para el factor estacional. Entonces, vamos a ir para el cálculo del nivel. Recuerden que vamos a utilizar estos valores de alfa, beta y gamma. Para el primero del nivel vamos a utilizar alfa y la vamos a fijar, como ya le había explicado, con el símbolo de pesos, tanto para las columnas como para las filas. Esto es lo que nos permite siempre arrastrar. Entonces tomamos el valor de alfa y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la demanda para el periodo 1. Entonces así vamos a ir calculando el nivel para el periodo 1. Esto lo vamos a dividir por el factor estacional del periodo 1. Y a esto lo vamos a sumar por, abriendo paréntesis, 1 menos alfa. Recuerden de vuelta, cuando ponemos alfa, fijar los valores para columnas y filas. Y esto multiplicado, abran paréntesis,
por el nivel del periodo, ahora sería del periodo cero, o sea, los que nosotros habíamos ya traído del método anterior, más la tendencia, o sea, la pendiente que habíamos traído del método anterior. Ahí cerramos paréntesis y ahí tenemos el primer valor. Esto lo vamos a ir arrastrando y ahí vamos a tener las distintas fórmulas. No se preocupen por estos errores, estos van a ir corrigiéndose a medida que vamos poniendo los otros valores de tendencia y de factor estacional. Ahora vamos a continuar con los cálculos de la tendencia. Vamos a aplicar la fórmula del PowerPoint. Esta de acá. Para el cálculo de la tendencia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar beta, que lo vamos a fijar con el símbolo de pesos como ya lo habíamos hecho previamente. A eso lo vamos a multiplicar por lo siguiente. Vamos a tomar la diferencia entre los distintos niveles. El primer nivel calculado que hicimos recién menos el nivel que habíamos traído del método anterior, que era el nivel calculado cuando se había desestacionalizado. Esto lo vamos a poner entre paréntesis y a esto le vamos a sumar abriendo siempre paréntesis 1 menos beta. No se olviden de fijar siempre para después arrastrar la fórmula. Y a esto lo vamos a multiplicar por el valor de la tendencia que habíamos traído del método anterior. Recuerden esto, solamente hemos fijado beta, no hemos fijado ni los niveles ni las tendencias, porque esto nos va a permitir arrastrar y poder seguir calculando las tendencias para los otros periodos. Y así ya tenemos el primer cálculo. Ahora vamos a continuar con los distintos valores para los distintos periodos que nos faltan de los factores estacionales. Nosotros estos 4 ya los trajimos del método anterior. Vamos a calcular los que siguen. Para hacer el cálculo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar esta fórmula que la voy a ir explicando paso por paso, donde se va a utilizar gamma. Entonces aplicamos la siguiente fórmula de esta manera. Vamos a tomar primero el valor de gamma y nuevamente la vamos a fijar para después poder arrastrarla. Tanto para las filas como para las columnas. A esto le vamos a multiplicar, siempre abriendo paréntesis, la división entre
las dos valores de nivel y demanda. Entonces vamos a tomar para el primer valor a calcular la primera demanda conocida y a esto se lo vamos a dividir por el nivel. La demanda dividido el nivel. Esto lo hacemos entre paréntesis siempre. Y a esto le vamos a sumar 1 menos gamma. Y acá volvemos a fijar gamma. Y esto en paréntesis. Recuerden que no tienen que fijar estos dos porque los queremos seguir arrastrando. Solamente fijamos gamma. Y a esto último lo vamos a multiplicar por el primer factor estacional que lo trajimos del método anterior. Y ahí le damos Enter y ahí lo hemos calculado. Llegamos al momento de la verdad. Vamos a ver si hicimos todo bien. Vamos a arrastrar estos y esto. Y ven cómo automáticamente se fue corrigiendo la fórmula. Entonces ya tenemos todos los niveles para los distintos periodos y todas las tendencias y todos los factores estacionales. También queremos calcular cuáles son estos 4 valores. Como nosotros ya habíamos arrancado 4 valores abajo, simplemente la fórmula nos permite seguir tirando hacia abajo y ahí vamos a tener estos valores. Bien, ahora ya teniendo el nivel y la tendencia y el factor estacional, vamos a calcular los distintos pronósticos. Entonces, para el periodo 1, vamos a tener en cuenta el nivel que habíamos calculado originariamente con el método anterior. Y a esto le vamos a sumar la tendencia y lo vamos a multiplicar por el primer factor estacional que habíamos traído del método anterior. Esto de nivel y la tendencia lo ponemos entre paréntesis y todo eso lo multiplicamos por el factor estacional. Esto lo arrastramos y vamos a tener todos estos cálculos. Si nosotros seguimos arrastrando, vamos a ver que estos valores no lo pudimos calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, simplemente vamos a aplicar la función de regresión lineal que veníamos aplicando en métodos anteriores. Nos vamos a posicionar en esta celda de acá. Una vez que nos encontramos posicionados, en la misma celda donde habíamos hecho el cálculo por arrastre de pronóstico, en esta última vamos a hacer ahora el cálculo aplicando las funciones de regresión lineal. Entonces borramos lo que tenemos ahí y aplicamos lo siguiente. Vamos a tomar el último nivel conocido. Previamente a esto hay que abrir paréntesis. Y el nivel lo vamos a fijar porque lo vamos a querer seguir arrastrando y no hay más niveles para arrastrar. Entonces lo fijamos con los símbolos de peso. Y a esto lo vamos a sumar
para ir calculando la diferencia en 3 periodos para ir teniendo 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a tomar el periodo 13 y a eso se lo vamos a restar al periodo 12 para que nos dé 1. Esto lo vamos a poner entre paréntesis y a esto lo vamos a fijar para que cuando hagamos 13 menos 12 nos da 1 y después 14 menos 12 2 y así sucesivamente. Lo fijamos siempre con el símbolo de pesos. Y esto lo vamos a multiplicar por la última tendencia calculada. Como tampoco vamos a poder seguir arrastrando, lo vamos a fijar. Vamos a cerrar paréntesis. Y esto lo vamos a multiplicar por el factor estacional. Damos Enter y hacemos el cálculo y arrastramos para tener los últimos periodos. Ahora veamos un poco la gráfica. Como podemos ver, el valor de la demanda se asemeja muchísimo al pronóstico. Y acá tenemos los cálculos, los errores calculados para cada uno de los valores. Van a ver en la siguiente tabla cómo el método de Winter comete mucho menos errores que los otros métodos. Ven que es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque tiene un mape del 8% con los otros que tenían arriba del 49 y casi arriba del 50. Y porque este método tiene en cuenta el factor estacional. Entonces es mucho más preciso y se puede ver perfectamente en esta gráfica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Le agradezco muchísimo su atención y como siempre estoy a su disposición.